Bien, doctora, continuemos esta interesantísima conversación con nuestra distinguida invitada, la doctora Ibelicia Costa, quien es presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía Torácica. Doctora, en la primera parte de esta conversación hablamos de muchos aspectos relacionados con la COVID-19. Yo quisiera, antes de entrar a otro tema, seguir con dos punticos más del virus, que quisiera aprovechar, lógicamente, la distinción de nuestra invitada para lo siguiente. Estamos hablando, doctor, hemos oído la posibilidad de que en junio, dependiendo de cómo sigan, aunque usted no es epidemióloga, pero tiene conocimiento amplio de todas las áreas que tienen que ver con esto, de que en junio hay posibilidad de que se abran vuelos de determinados lugares al país. Yo le pregunto, doctora, ¿hasta qué punto es más riesgoso que vengan vuelos de otros lugares y que se controlen la entrada aquí? Es más peligroso que el virus comunitario que tenemos aquí actualmente. Mira, tú me haces una pregunta interesante, porque aquí va a entrar el aspecto de que hasta qué punto vamos a seguir paralizados, aislados, en ese círculo que ni siquiera es una garantía absoluta, porque el virus sigue su curso. Entonces, bueno, yo pienso que no sé en qué momento el país entenderá, o las autoridades, lo que quiero decir, que va a abrir las fronteras de manera ya más llana. Y naturalmente entiendo, como he visto en otros países, que están empezando a abrir y están colocando 14 días de cuarentena a los que llegan. Es decir, yo no sé hasta qué punto va a poder ser posible que alguien que... Nosotros lo que vendemos es turismo. Entonces, si le decimos que tiene que estar 14 días aislado... Se le va la vacación de cuarentena. ¿Verdad? Entonces, no sé. Yo lo que sí creo que todo eso tiene que obedecer a un plan, tiene que ser gradual, que la parte sanitaria, aunque esta es una enfermedad, una epidemia que lo permea a todo, lo político, lo social, lo familiar, lo económico, todo, va a tener necesariamente que tomarse medidas graduales, muy planificadas. Eso sí, yo creo que debe ser importante esa programación muy bien participada con la población, que la población conozca cada fase o etapa, no sé cómo lo llamarán, porque no estoy dentro de esa estructura de poder que va a tomar esas decisiones. Sí, pero es correcta, sí, fase o etapa, prácticamente son sinónimos. Creo que, exacto, y dentro de esa fase y etapa tienen que haber unos niveles desagregados para ir poco a poco. Es decir, es una nueva normalidad, entre comillas, donde hay cosas que no se pueden dejar de lado, es decir, el fortalecimiento de lo que es la red sanitaria para la atención, la vigilancia, fortalecer los establecimientos de salud que estén en algún momento en áreas que se percibe o se infiere o se estima que pudieran ser brotes. Es decir, hay una serie de medidas, las medidas de distanciamiento, la mascarilla, todas esas medidas más estrictas. Yo entiendo que es un reordenamiento muy grande porque el transporte tiene que estar vinculado en eso. ¿Cómo se va a organizar ese transporte? Por horas, por horarios preferenciales por edad, porque hay que proteger edades. Claro. Yo incluso pienso que en algún momento esas medidas de protección a la población priorizada, de que no coincidan algunos grupos poblacionales en mercados, en plazas, en iglesias, en algunos lugares, es decir, pero no, eso obedece a un plan muy bien estructurado, gradual y que tenga una vigilancia de la parte sanitaria fundamental para ir haciendo las intervenciones que haya que hacer para que no ocurra como está ocurriendo en algunos países, que luego que abren muy rápido,
entonces tienen situaciones desagradables. Yo creo que hay que irlo programando, que ya es una realidad, que estamos en esto y que no podemos vivir en una burbuja, pero que hay que trabajar eso de manera... Podemos decir, doctora, con ese planteamiento suyo, con la cual yo coincido totalmente, que debemos pensar y acomodar nuestras mentes, la parte emocional, a que independientemente de que la COVID-19 vaya entrando ya en su fase de coger la baja, como decimos, la parte llana ya y el control hacia el descenso, vamos a tener unos meses, no se sabe cuántos más, donde tendremos que seguirnos cuidándonos con las precauciones, con las prevenciones de higiene, con las prevenciones de protección de mascarilla, por un tiempo razonable. Y lo digo de esta forma, no es un ánimo pesimista, ni es un ánimo, sino más bien para que mentalmente, le pregunto, nos vayamos adecuando a que esto no va a ser un asunto de que de hoy a mañana vamos a dejar de salir sin mascarilla. Eso te va a tomar un tiempo largo. Doctora, ¿qué usted piensa de esto? Pero para nada, es que hay un antes y un después. Es que tenemos que mentalizarnos a vivir de una manera diferente hasta que haya una vacuna o haya una solución. No hay manera de volver a lo que éramos en relación al estilo de vida. Y hay que olvidarse de muchas actividades masivas y eso por un tiempo. Es decir, hay que reprogramar el disco duro en relación y así mismo reprogramar el mundo, la sociedad, los negocios, todas las actividades familiares incluso. Es decir, sí vamos a tener que usar todas esas medidas de distanciamiento social, de higiene, que en los lugares públicos haya dispensadores de gel, de alcohol en gel, de agua para... Todo eso va a tener que ser incorporado y nosotros tenemos que ir gradualmente y sin hacer muchos resabios, sino a aceptarlo, porque en la medida que nosotros contribuyamos a todas las medidas que se puedan mandar, que se puedan recomendar, en la medida que las acatemos mejor, vamos a tener más oportunidades de no infectarnos, de no contaminarnos y de poder volver a la normalidad, entre comillas, que es una normalidad diferente. Doctora, vamos ahora a dar un brinquito a hablar de Duquesa, donde para nadie es un secreto ya, porque lo estamos viviendo todos los que de una forma u otra somos circundantes al perímetro que alcanza Duquesa. Quizás Duquesa, quizás, y sin el quizás, la única ventajita que tiene diferente a la COVID-19, que no es contagio, les voy a preguntar, ¿hay desprendimiento, consecuencias de Duquesa en el ser humano que pueda provocar contagios también? En algún tipo de enfermedades que se adquieran a través de Duquesa. Contagio como tal, no. Mira lo que ocurre con Duquesa, que lamentablemente no tuvo un momento más inoportuno de hacer su brote. Una necedad terrible esa. Porque ha sido un ingrediente de estrés terrible para la población, de agresión a la respiración. Pero mira, con esas emanaciones se produce una serie de sustancias que son irritantes a la vía aérea. Esas sustancias irritantes a la vía aérea agreden esa vía aérea, ese epitelio, ese equilibrio inmunológico donde tenemos virus y bacterias que habitan normalmente, se altera. Entonces, más que contagiar, lo que tienden es a detonar posiblemente la aparición de afecciones virales o bacterianas. Claro, esas afecciones se contagian, pero no lo puedo vincular. Decir exactamente que ellas solas van a producir. Ahora, sí, vamos a ver que por causa de esa exposición que ha sido muy amplia en horas intensas en cantidad y en duración,
Sí, sin lugar a dudas, hay una mayor cantidad de personas que posiblemente tenía sus situaciones respiratorias controladas y que está debutando y otros que no tenían nada, que no tenían condiciones y que sí están debutando con afecciones virales o bacterianas. Podríamos decir, doctora, que en el caso de las consecuencias que se deriven de la humareda de Duquesa, que son múltiples, como usted señala, pero se podría dar un ingrediente de esta forma. Y le pregunto a usted, como especialista en esa área, sabemos que pueden haber consecuencias que quizás no se manifiesten inmediatamente, que quizás se manifiesten en algunos casos de manera crónica inmediatamente, en otros casos se vaya repollando, como decimos en el argot cibaeño, por mucho tiempo. Entonces mi pregunta va en este sentido. ¿Entiende usted que ya a partir de esto de Duquesa se hace necesario, se hace obligatorio prácticamente que el ciudadano o la ciudadana que de una forma u otra ha estado expuesta directa e indirectamente a esta situación, debe ya, aún no teniendo síntomas, darle seguimiento a el chequeo de su sistema pulmonar y su sistema respiratorio? Mira, eso que tú dices es muy interesante. Sin lugar a duda, la exposición frecuente, y Duquesa no fue ahora la primera vez que hizo eso. Y tenemos otras contaminantes, además de Duquesa. La exposición frecuente a esas partículas irritantes van, sin lugar a dudas, a producir un daño posiblemente a largo plazo. Hay ciudades que tradicionalmente han tenido una exposición, su población, esa exposición silente a partículas, y se ha visto a lo largo del tiempo que en tal país, en tal ciudad, hay mucho cáncer de vías respiratorias o tal. Pero si no hay una manifestación clínica, difícilmente podemos irle a decir a la gente, mira, tú vives, porque eso ni siquiera en México, que está altamente contaminada, hay como un protocolo de que necesariamente tienes que irte a revisar tu vía respiratoria. Es decir, la sintomatología es muy importante. El tener síntomas clínicos que te hacen preocuparte y buscar la ayuda. Ahora, sin lugar a duda, lo que es necesario es luchar para que eventos como ese no estén recurriendo en la población, porque estamos exponiendo, y las personas que tienen condiciones van a disminuir su calidad de vida. Y esa exposición en personas que ya tienen condiciones, que son muchas desde el punto de vista neumológico, a esas personas sí posiblemente le afecte de manera tal que impacte en su salud posterior a ese evento. Pero es decir que lo que te quiero decir que no hay que pensar necesariamente que tenemos que hacer un control. No debemos caer, o sea, quizás no sea tan rigurosa, vamos a decir, la paranoia de someternos a un chequeo, pero lo decía, alerta, doctor, lo decía como alerta, porque hay muchos casos de estos tipos de intoxicaciones, y de una de las consecuencias, que quizás no es la primera y la más frecuente de este tipo de situación, son fenómenos de cáncer. O sea, quizás antes del cáncer hay otro tipo de complicaciones que sí dan sintomatología rápida. Por ejemplo, insuficiencia respiratoria, una serie de cosas. Pero los cánceres, lamentablemente, se producen y se van acumulando, y a veces no van sintomatología, y cuando te sale, tú estás, como decimos, cundido, como decimos en el argot popular. Sí, pero aquí lo que yo sugeriría, ahí es un buen llamado a la población, es sus controles periódicos. Es decir, la población, primero los niños y la gente, son los controles periódicos con pediatría para sus vacunas, para su curva pondoestatural, ese tipo de cosas. Ya luego, en otras edades, no hay que esperar tener ninguna condición, ninguna enfermedad. Poder decir,
No, yo me hago mis controles regular para mantener mi peso, porque además si tengo antecedentes de que en mi familia hay diabéticos o hay hipertensos, déjame hacerlo con tiempo. Lo mismo que la calidad de los buenos hábitos de vida, el no fumar, intentar estar en un peso más o menos controlado, hacer ejercicio, ese tipo de cosas. Yo sí creo que sí son parte y deben ser parte de una buena educación de la gente hacia su calidad de vida. Es decir, que es un todo. Bien, vamos, doctora, a tomar nuestra segunda pausa para entrar en la parte final, de apenas un par de minutos, y donde vamos a tocar otros puntitos y a recoger, y lógicamente lo principal, luego de esta conversación tan interesante y tan productiva, algunas reflexiones que nos queden final, que es el objetivo fundamental de Sin Esquema, tratar de llevarle al público televidente cosas que les sean de utilidad. Continuamos después de nuestra segunda pausa de apenas un par de minutos.